Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi cita médica. Me da mucho gusto que nos acompañen. Feliz día de San Valentín, pero les recuerdo que el 14 de febrero es también el Día Mundial de la Cardiopatía Congénita. Las cardiopatías congénitas representan la malformación al nacimiento más común en los seres humanos y esto es muy importante mencionarlo porque hoy en día afortunadamente existe una prueba que ya es un derecho en México para todos los niños, que es el tamiz neonatal cardíaco, una prueba muy sencilla, no invasiva, que permite detectar las cardiopatías congénitas críticas y salvar la vida de los pequeños. Pero ¿qué les parece si entramos en materia dando la más cordial bienvenida al doctor Humberto García? Él es cardiólogo pediatra, jefe de cardiología pediátrica del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Doctor García, muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Diane, gracias por la invitación y como dices tú, es un día para, pues no conmemorar, simplemente resaltar la necesidad de detección oportuna para poder salvar vidas sobre todo a estos niños que pueden, pues, comprometerse casi al nacer, ¿no? Al nacimiento. Sí, platíquenos, doctor, ¿qué es una cardiopatía congénita? ¿Cuáles son las más comunes? ¿Y cuáles son las cardiopatías congénitas críticas o complejas? Sí, bueno, una cardiopatía congénita es una malformación del desarrollo del corazón, que aquí quiero resaltar que cuando un nuevo ser humano se está formando, el órgano, uno de los órganos que más rápido tienen que trabajar, desarrollarse y madurar es el corazón, y eso sucede en las primeras 3 semanas de vida. La fecundación, perdón, para dejarlo más claro. En este desarrollo, obviamente, hay 1000 factores que se pueden involucrar, tanto genéticos, infecciosos, etcétera. Entonces, pueden alterar el desarrollo del corazón. Hay lesiones tan complejas que durante la vida fetal, precisamente porque la mamá aporta algunas funciones de órganos como los pulmones o la misma circulación, el bebé puede tolerarla perfectamente bien durante la etapa fetal y al nacer verse pues, gravemente comprometido. Entonces, nuevamente, resumiendo, es una alteración del desarrollo del corazón y que va a tener una manifestación al nacimiento. Esa es una cardiopatía congénita. Afortunadamente, la mayoría de ellas, estamos hablando casi un 80%, van a ser lesiones simples, donde los defectos de la tabicación, básicamente las comunicaciones entre los ventrículos, las aurículas y el conducto arterioso son las más comunes, son simples y potencialmente se pueden resolver en etapas tempranas para evitar complicaciones. Y como bien hacía las preguntas, existen las complejas. Estas lesiones son aquellas que van a tener más de una alteración que puede ser valvular, que puede ser de los tabiques o incluso la ausencia de la mitad del corazón. Y estas cardiopatías complejas muchas veces ponen en peligro al niño o incluso muchos niños mueren sin diagnóstico porque no son toleradas a los pocos días de nacer. Por eso es tan importante realizar el tamiz neonatal cardíaco para todos estos pequeños, que permite detectar oportunamente y saber si esos pequeños pueden recibir por un tiempo prostaglandinas o necesitan de una cirugía cardíaca de inmediato. Platíquenos, doctor, ¿cuál es la función de las prostaglandinas en estos casos? Como habíamos comentado, el feto durante su estancia con la mamá en el útero, pues la placenta va a surtir muchos nutrimentos, en eso dentro de ellos el oxígeno. Cuando un bebé nace, el conducto arterioso, que es una estructura normal durante la vida fetal, debe cerrarse para permitir lo que se llama circulación ya postnatal. El conducto arterioso inicialmente manda sangre de la placenta hacia el resto del cuerpo a través de la aorta. Y cuando nacemos y que el bebé ya respira, ese conducto se invierte y se va a la sangre de la aorta hacia los pulmones. Cuando hay lesiones complejas, por ejemplo, alguna obstrucción del ventrículo derecho, que es el que manda la sangre a los pulmones, el conducto arterioso funciona como un salvavidas, porque va a mandar la sangre necesaria para sobrevivir el bebé a los pulmones para que se oxigenen. Entonces, el cierre
de esta estructura muchas veces está involucrado con la ausencia de prostaglandinas que se producen por la placenta. Cuando nosotros los médicos detectamos este conducto arterioso que decimos la cardiopatía es dependiente de este conducto arterioso, iniciamos esta sustancia médica, esta molécula química que va a permitir que este conducto se mantenga abierto, que no se cierre con el oxígeno y permita que el flujo de sangre llegue a los pulmones o llegue al resto de la circulación si el problema es una obstrucción del lado izquierdo como una coartación aórtica. Pues doctor García, muchísimas gracias por habernos acompañado en Mi Cita Médica. Feliz día de San Valentín. Gracias, Diane. Felicidades a todos. Gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos específicamente para entender lo que es el tamiz neonatal cardíaco, por qué todas las mamás deben saber que existe, todas las mujeres que van a tener un bebé, todas las parejas que están esperando un pequeño, tienen que saber de la existencia del tamiz neonatal cardíaco y solicitarlo en el hospital en donde van a hacer su bebé para poder justamente detectar oportunamente cualquier problema del corazón que pueda tratarse y lograr una buena esperanza de vida y excelente calidad de vida para su hijo. Vamos a una pausa y regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Mi Cita Médica. Estamos hablando acerca de las cardiopatías congénitas porque hoy se conmemora justamente el Día Mundial de Concientización sobre la Cardiopatía Congénita y me da mucho gusto dar la más cordial bienvenida al doctor Moisés Mier. Él es médico, obviamente es cardiólogo pediatra del Instituto Nacional de Pediatría y de verdad me da muchísimo gusto darle la más cordial bienvenida, doctor Mier. Gracias por estar con nosotros en Mi Cita Médica. Hola, Diana, ¿cómo estás? Buenas tardes, todo un placer acompañarte. Muchas gracias, doctor. Sabemos que el tamiz neonatal cardíaco es fundamental para detectar oportunamente una cardiopatía congénita crítica o compleja y poder salvar a ese bebé. Platíquenos, por favor, en qué consiste este estudio, cuándo se tiene que hacer, qué diferencias hay en cuanto a la ciudad en la que nace el bebé, por la altitud en la cual puede estar naciendo. Platíquenos un poquito. Sí, Dian, claro. El tamiz neonatal cardíaco básicamente consiste en medir la saturación arterial de oxígeno, la tan famosa oxigenación que ahora todo el mundo conoce, en la mano derecha del recién nacido y cualquiera de los pies. A pesar que es una bilivulgar saturación, no se puede hacer con el oxímetro que normalmente tenemos en casa, se tiene que hacer equipos especiales, equipos exprofeso diseñados para este motivo, que tienen alta sensibilidad y tiene poca probabilidad de error. Lo que hace entonces, medimos la saturación en mano derecha y cualquiera de los pies y el paciente tiene que tener una saturación de más de 95% y una diferencia de menos de 3 puntos porcentuales entre mano y pie para considerarlo que pasó el tamiz, que potencialmente este bebé es sano y no tiene una cardiopatía congénita crítica. Si por el contrario su saturación es menor de 95 o la diferencia es mayor de 3%, se considera potencialmente enfermo y requiere ser obligatoriamente valorado por un cardiólogo pediatra para confirmar la sospecha de una posible enfermedad cardíaca. Como tú bien lo dices, a pesar que es algo bastante fácil, la saturación de oxígeno oscila o varía dependiendo la ciudad donde estemos, dependiendo la altitud sobre el nivel del mar. De tal forma que ciudades donde estamos con cierta altitud, la Ciudad de México, Toluca, Chiapas, por ejemplo, la saturación normalmente es menor y si ocupamos el mismo punto de corte, el mismo parámetro para juzgar sanos, enfermos a los niños a nivel del mar que en la altitud, podemos potencialmente equivocarnos. Por eso en México, la comunidad médica, el Comité Mexicano para el Tamiz Neonatal Cardíaco, hemos propuesto 2 puntos de corte diferentes, 2 reglas, digamos, para hacer el mismo estudio en los niños nacidos a nivel del mar o los niños nacidos en la altitud para no tener un número exagerado de errores en estos pacientes. Doctor, y menciona usted que tiene que ser un equipo específico. ¿Qué características debe de tener ese equipo? Porque sabemos que los bebés, bueno, pues se mueven, a veces lloran, en fin. ¿Esto complica la medición? Así es, Diane, perdón. Estos oxímetros se llaman oxímetros de nueva generación.
son tolerantes de movimiento, así que permiten que el paciente esté con cierto movimiento para medir una adecuada saturación, y además tienen algo particular que se llama tecnología de extracción de señal. Esta tecnología de extracción de señal permite eliminar el ruido, el artefacto que pudiera ser el movimiento del bebé, y con ellos nos dan mediciones mucho más precisas. Mediciones que, de no tener esta tecnología, pudiéramos tener una grandísima cantidad de errores, tanto para bien o para mal, digamos, sobrediagnosticar niños, decir que están enfermos cuando en realidad no lo son, o viceversa, decir que son niños sanos cuando en realidad sí padecen algún tipo de enfermedad cardíaca. Y eso obviamente sería una complicación en países específicamente como México, donde tal vez no hay tanta disponibilidad del siguiente estudio que hay que realizar a un pequeño que sale positivo de su tamiz, ¿no? Así es, Diane, justo. No podemos darnos el lujo de cometer errores, porque si nos equivocamos hacia un lado, vamos a dejar ir de alta niños enfermos diciéndoles que son sanos, y eso es catastrófico, me parece. Pero por el otro extremo también está sobresaturar los servicios de salud. De por sí sabemos, como tú dices, que estamos en un país en los cuales el sistema de salud es un poco complicado, por así decirlo, y entonces saturarlos de pacientes sanos cuando sospechamos que están enfermos, creo que pudiera ser una catástrofe también para los sistemas de salud. Por eso el emplear sistemas diseñados para eso, que tienen un margen de error muy pequeño, creo que nos pudieran dar la utilidad para poderlo aplicar en México sin ningún problema, y entonces ayudar justo a los sistemas de salud que están un poco atorados. Pues doctor Mier, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado en Mi Cita Médica, y bueno, pues enhorabuena poder hablar de este tema tan relevante específicamente en el Día Mundial de la Concientización sobre las Cardiopatías Congénitas. Doctor Mier, muchas gracias. Un placer, Diana. Gracias, feliz día de San Valentín. Hacemos una pausa y regresamos con más sobre las cardiopatías congénitas. Gracias por continuar con nosotros en Mi Cita Médica. Estamos hablando de las cardiopatías congénitas y de la importancia de realizar el tamiz neonatal cardíaco para detectar las que específicamente ponen en riesgo la vida de los bebés, sobre todo en el primer año de vida. Y me da mucho gusto dar la más cordial bienvenida a la doctora Guadalupe Jiménez. Ella es cardióloga pediatra. Ella se encuentra en el Hospital Naval. Doctora, muchísimas gracias, bienvenida, es un honor tenerla con nosotros. Muchas gracias, un placer. Doctora, ya nos platicaba el doctor Mier acerca del equipo que se recomienda para hacer este tipo y la tecnología para hacer este tipo de estudio, el tamiz neonatal cardíaco, pero además de medir la saturación de oxígeno, también se puede medir otros parámetros que son muy importantes para los bebés. Platíquenos un poquito de eso. Claro que sí, muchísimas gracias. Muy buen día. El monitor que usamos para realizar el tamiz cardíaco tiene varios parámetros. Uno es la saturación, justamente como ya se ha venido con el pulso, pero hay un parámetro que ha tomado relevancia y que nosotros como Comité Mexicano para el Tamiz Neonatal Cardíaco le hemos también dado mucho impacto, que es el índice de perfusión. Se toma al mismo tiempo de la saturación de oxígeno, justamente cuando se coloca el sensor a los recién nacidos, y no mide más que indirectamente, es una estimación indirecta no invasiva de la fuerza de la señal del pulso de las arterias en el tejido que se está midiendo. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué le estamos dando impacto al índice de perfusión? Es muy sencillo. No todas las cardiopatías congénitas críticas van a sobrellevar algo que se llama hipoxemia. No hay una adecuada llegada de sangre a los tejidos, de oxigenación a los tejidos, como por ejemplo aquellas que son obstructivas izquierdas, como las llamamos nosotros, y seguramente tu audiencia ha escuchado, como por ejemplo la coartación aórtica crítica. La aorta está tan estrecha que no deja pasar el flujo de sangre a la parte inferior del cuerpo, y ilusión en el flujo cuando lo colocamos en las partes que vamos a estudiar.
Ahora bien, doctora, el tamiz neonatal cardíaco, además de detectar estas cardiopatías congénitas críticas, ¿puede detectar otros padecimientos que pueden poner en peligro la vida del recién nacido? Sí, propiamente el tamizaje, nuestro tamizaje es para descartar cardiopatías congénitas críticas, pero se utiliza la técnica de la oximetría de pulso. Esta oximetría de pulso con el monitor que ya nos ha descrito el doctor Mier, nos sirve no nada más para el tamiz, sino que se puede utilizar en cualquier sitio del hospital y en cualquier recién nacido, y precisamente nos va a ayudar a detectar patologías tan graves en este grupo de pacientes como la neumonía congénita, hipertensión pulmonar, síndrome de aspiración de meconio, alteraciones menos frecuentes, ya sean metabólicas o propiamente pulmonares, que de pronto no se podrían detectar tan rápidamente como esto. Pero otra muy importante, que es precisamente la primera causa de ceguera en México, que es la retinopatía del prematuro. ¿Cómo nosotros podemos cuidar a los neonatos de la retinopatía del prematuro? Este es un trastorno causado por el normal de los vasos sanguíneos, justamente en la retina. Y prematuros, entre más pequeños son, más riesgos tienen de desarrollar. Entonces nos cuidamos, la saturación no va a ser. Sí, doctora Jiménez, pues le agradezco muchísimo que nos haya acompañado en mi cita médica y le deseamos un muy feliz día de San Valentín. Muchas gracias a la doctora Jiménez. Es muy importante lo que la doctora acaba de mencionar. Estos otros usos. Abrazos muy fuertes. Muchísimas gracias. La oximetría de pulso para el tamiz neonatal cardíaco, porque, como bien lo mencionaba la doctora Jiménez, la primera causa de ceguera en los bebés es justamente la retinopatía del prematuro. Y esta puede evitarse cuando a un bebé prematuro que requiere de oxígeno, porque necesita del oxígeno para vivir, se le monitorea la cantidad de oxígeno que se le va a administrar para no administrarle oxígeno de más, porque tan es necesario el oxígeno como el exceso de oxígeno lo puede dañar, y efectivamente le puede dañar esta parte del ojo que es la retina, que se comunica con el cerebro, ocasionando lo que se conoce como retinopatía del prematuro. Entonces, al monitorear que no sea una cantidad excesiva de oxígeno que va a recibir ese bebito, entonces nosotros podemos reducir el riesgo de una retinopatía del prematuro, que es una condición tan grave en los pequeños. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar para platicar un poquito acerca de dónde nos encontramos en México con este tema del tamiz neonatal cardíaco. ¿Por qué, si ya es una ley? ¿Por qué, si ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, que hay que realizarlo a todos los bebés recién nacidos? ¿Por qué no está todavía en todos los hospitales? ¿Y por qué es tan importante que los papás lo soliciten? Vamos a regresar para hablar de eso. Gracias por continuar con nosotros en Mi Cita Médica. Estamos hablando del tamiz neonatal cardíaco, que ya es ley en México, pero falta la norma oficial mexicana, y justamente de todo lo que se está haciendo nos va a platicar la senadora Audelia Villarreal. Ella es presidenta de la Fundación Ayuda Corazón de Niño y me da muchísimo gusto y es siempre un enorme honor y placer tenerla en el programa. Audelia Villarreal, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ay, gracias, Diana, encantada, además encantada de hacerlo en un día tan emblemático como hoy, en el que yo creo que por algo es el Día del Amor, porque hablar de cardiopatías congénitas pues es una expresión de amor muy profunda, en la que todos los involucrados en el tema pues tenemos que poner esa parte del corazón de por medio. Así que muchas gracias, Diana, por permitirnos este espacio y hablar de algo que nos apasiona, por la oportunidad que representa el tamiz neonatal cardíaco. ¿Dónde andamos? ¿En qué punto estamos ahora en México en cuanto al tamiz neonatal cardíaco? Bien,
hemos tenido pasos y avances realmente muy importantes. La historia inicia en 2014 en Baja California Sur y llegamos al 2021 con una publicación en el Diario Oficial de la Federación que pareciera un proceso que dices, híjole, son 7, 8 años, pero realmente se han tenido pasos muy grandes. Definitivamente el más importante que se ha tenido es la publicación precisamente en el Diario Oficial de la Federación, que otorga este derecho a todos los recién nacidos en el país a partir del 1 de junio de ese año. Sin embargo, el tamiz neonatal cardíaco particularmente requiere que el procedimiento sea estandarizado para optimizar los resultados y que verdaderamente sea ejercido este derecho con igualdad de circunstancias para todos los recién nacidos en el país. Es por eso que la norma oficial mexicana, que de hecho es un mandato publicado en el propio Diario Oficial cuando se habló de cuando se otorga este derecho de los niños, se hablaba de que se tenían 365 días para la emisión de la norma oficial mexicana, la cual no ha sucedido. Ya estamos a 1 año y medio de esta publicación en lugar de que haber salido a 1 año y seguimos esperando la norma oficial. Es enfáticamente importante que exista esta norma oficial porque, como lo dije antes, es lo que pone el piso parejo para que a todos se les practique de la misma forma este estudio. Pues esperemos que pronto salga esta norma oficial mexicana para que todos los bebés de México tengan la misma posibilidad de vida y de salud, que todos tengan las mismas oportunidades, que haya equidad en cuanto a las oportunidades, que no importe si nacen en un hospital privado o en un hospital del sector público o del IMSS o del ISSSTE, que en todos los centros de salud donde nace un bebé se cuente con la tecnología necesaria para realizarles ese tamiz neonatal cardíaco y poder detectar una cardiopatía congénita crítica y salvarles la vida. Senadora Audelia Villarreal, muchísimas gracias por habernos acompañado en Visita Médica. Gracias. Muchísimas gracias a todo el equipo que hace posible la realización del programa, mis compañeros allá en el foro de Televisa California y por supuesto a usted por el favor de su atención. Feliz día de San Valentín.